Señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Qué gusto saludarle a usted a la mesa de trabajo. Muy orgulloso de estar en los micrófonos de la hora de la verdad. Un saludo muy especial para Demar, para Sergio, para Vanessa, para Cindy, para Tatiana. Pues es a usted a quien le debemos nuestros agradecimientos. Y doctor Malagón, congratulaciones por la exaltación que se ha hecho de su nombre y de su obra. Usted es una persona muy joven y sus merecimientos han sido reconocidos mundialmente y los colombianos tenemos que estar orgullosos de contar con una persona como usted en el gobierno del presidente Iván Duque. Y doctor Malagón, usted es ministro de Vivienda. Uno de los problemas más duros del país y de los problemas sociales más serios que tiene que enfrentar es el de que no hay vivienda para todos los colombianos. Y por eso empezamos por preguntarle, ¿cuál es actualmente el déficit de vivienda que tienen los colombianos y a qué ritmo vamos? Porque es que cada año se construyen viviendas, pero cada año se crean hogares, es decir, nuevas demandas de vivienda. ¿Nos quiere contar cómo son esas cifras, doctor Malagón? Por supuesto, doctor Londoño. En efecto, este país tiene un gran desafío y es que el 5% de las familias colombianas todavía no tienen un techo. Tenemos un déficit cuantitativo de vivienda del orden del 5%, que es en realidad alto, es francamente alto cuando uno los compara con los estándares internacionales. Pero yo creo que este país se ha equivocado en los últimos años pensando que el único objetivo de política para nosotros es el déficit cuantitativo de vivienda. ¿Por qué? Porque si tenemos una familia que vive en arriendo, nosotros la contamos como si no hiciera parte de ese déficit. Y cuando vemos los indicadores de arriendo de una economía como la nuestra, escúcheme bien este dato porque es sorprendente, el 42% de las familias colombianas viven en arriendo. Ese es un dato que se compara de manera desfavorable con el resto de la región. En América Latina va entre el 10 y el 20%, el porcentaje de arriendo. Aquí en Colombia es más del doble, somos uno de los 10 países del mundo donde más familias viven en arriendo. Entonces no solamente tenemos el desafío de construir más casas para aquellos que hoy en día están desprovistos de techo, sino también empezar a migrar entre aquellos que siguen pagando un arriendo y los que pueden ser propietarios. Pero hay una tercera dimensión de la política de vivienda que el presidente Iván Duque ha introducido de manera muy entusiasta y que no tiene precedente en la política pública de nuestro país, que es el de los mejoramientos de vivienda. Por mucho tiempo se pensó que simplemente se trataba de construir más casas. Salió en estos días un reporte de ONU Habitat que decía que de cada 100 habitantes del mundo que tienen una necesidad de vivienda, 75 necesitan un mejoramiento, porque pese a que tienen un techo, viven en condiciones de extrema pobreza, porque el techo no es garantía de lo contrario, las casas se les están cayendo a pedazos. Nosotros tenemos cuantificado que en Colombia hay 1.097.000 familias que necesitan un mejoramiento. Eso estaba relativamente excluido de la política. Nosotros lo tenemos como un objetivo. Queremos solucionar la mitad de ese déficit cualitativo en un periodo relativamente corto, que es este periodo de gobierno. Doctor Malagón, entonces ya tenemos, por un lado, la necesidad de mejorar 500.000 viviendas, ¿correcto? Así es, nuestra meta es Muy llegar bien, a 600.000 mejoramientos. muy bien. Y por otro lado, tenemos un déficit de vivienda que ya no sé cómo se computa porque la gente, ese 5% en alguna parte estará viviendo. Y si no tiene vivienda propia, pues tendrá que vivir en arriendo o cómo o dónde vive, doctor Malagón. Hacinamiento técnico es la respuesta, doctor Londoño. Opa. Tenemos, tenemos francamente unas familias que están viviendo de a 5 o 6 personas en un cuarto. Entonces, así se empieza a computar el déficit. Nosotros creemos que para solucionarlo necesitaríamos construir cerca de 600.000 viviendas, pero usted da precisamente en el punto. Construir 600.000 viviendas serviría para solucionar el déficit cuantitativo si no se estuvieran creando hogares. Pero en Colombia se crean más de 150.000 hogares al año. Se independizan familias y hay algo muy interesante que ha ocurrido en el censo y es la consolidación de los hogares unipersonales y también de esas familias que deciden no tener hijos. Entonces cada vez tenemos familias más pequeñas que nos demandan más unidades y más unidades de vivienda. Entonces lo que nosotros hemos estimado que es un buen ritmo de construcción que nos permitiría
salir de ese déficit en los próximos 10 años es que construyamos más de 500.000 de viviendas de interés social por cuatrenio. La meta, en efecto, para este año, la que queda consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, es construir 520.000 viviendas de interés social durante el periodo del presidente Duque. Y si ese es el ritmo, y además garantizamos que las personas que viven en arriendo puedan ser propietarios, la idea es que a la vuelta de una década, Colombia tenga superado el grueso de su problema de déficit cuantitativo. Doctor Malagón, eso nos da 125.000 viviendas por año y más o menos otro tanto para el mejoramiento de las viviendas, ¿cierto? Así es, sí señor. Muy Y bien. la buena noticia es que desde el 7 de agosto hasta ahorita nosotros hemos transcurrido algo así como el 15% del gobierno y ya vamos en el 17% de la meta de iniciaciones. Nosotros le hacemos seguimiento semanal a cuántas nuevas unidades de vivienda de interés social pues arrancan construcción en el país. Y la verdad es que los indicadores son buenos, y yo quiero destacar una cosa, si me permite, doctor Londoño, que los indicadores son buenos pese a cómo se recibió el sector. Este sector, cuando llegamos al gobierno, consolidó 6 trimestres consecutivos de contracción, de crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto. Eso es muy grave. Es una de las contracciones más largas que ha tenido la construcción en la historia reciente. Imagínense, 1 año y medio cayendo de manera consecutiva el PIB. Cada vez valía menos el sector edificador de Colombia. La buena noticia es que los 2 primeros indicadores de Producto Interno Bruto asociados a este gobierno muestran un cambio de tendencia que no sea de manera súbita, pero que por lo menos sienta las bases para un punto de inflexión que pone al sector a crecer nuevamente. Doctor Malagón, entonces todos esos programas de vivienda gratis y todas esas sustentaciones que se hicieron de las viviendas que se construían y que se entregaban, todo eso lo que estaba ocultando era una terrible realidad, la caída del valor global de la vivienda, de la parte del Producto Interno Bruto en la vivienda. El programa de vivienda gratuita fue un programa importante en su momento para llegar a un segmento que francamente estaba absolutamente desposeído y que no tenía otra manera de comprar esas viviendas. Pero lo cierto es que fue un programa costoso, fue un programa que le costó a la nación más de 6 billones de pesos. Ese ciclo se cumplió, todavía quedan algo así como 30.000 viviendas gratuitas por construir y el gobierno nacional las está terminando. Pero hay otros programas que nosotros encontramos mucho más interesantes, como el programa Mi Casa Ya. El programa Mi Casa Ya es un programa de mercado. Es un programa que le permite a las familias, a través de un subsidio de cuota inicial y de tasa de interés, comprar su vivienda. Y digamos que ese ha sido el programa de los que encontramos de los últimos años más exitoso del gobierno nacional. El mejor año de ejecución de Mi Casa Ya fue el 2017, tuvimos algo así como 14.900 subsidios. En solo el segundo semestre del año pasado, el gobierno nacional entregó 15.000 subsidios de Mi Casa Ya. Es decir, este es un gobierno que construye sobre lo construido, que los programas que se encuentra, que funcionan muy bien, los quiere profundizar. Este año tendremos más de 30.000 subsidios de Mi Casa Ya, y digamos que ese programa lo estamos consolidando. Pero también hemos lanzado toda una batería de iniciativas de política pública que nos permitan complementar alguno de los segmentos donde no estábamos llegando. No solamente está el programa de mejoramiento, que se llama Casa Digna, Vida Digna, sino que nos hemos propuesto, porque Mi Casa Ya, aunque funciona bien, tiene un desafío, y es que solo el 25% de los beneficiarios ganan menos de 2 salarios mínimos. Todavía nos hace falta bajar el programa a la base de la pirámide. Por eso con el presidente lanzamos desde la campaña conceptualizamos un programa de arrendamiento que sirva para que las familias más vulnerables de este país compren la vivienda. Entonces funciona de la siguiente manera, doctor Londoño, lo hemos llamado semillero de propietarios. El gobierno nacional desde julio estará entregando subsidios de arrendamiento a las familias más pobres, pero con una condición: esas familias se tienen que bancarizar y tienen que hacer un ahorro de 200.000 pesos mensuales. A la vuelta de 24 meses, la premiación a la disciplina de las familias es un subsidio de 25 millones de pesos para que compren su vivienda, que sumado a su ahorro son 30 millones de pesos de cuota inicial, más un porcentaje del pago de la tasa de interés. Es decir, la graduación es el ingreso al programa Mi Casa Ya. Y nosotros estamos muy ilusionados por varias razones. La primera, porque le damos al ciudadano la corresponsabilidad sobre su destino. Aquí no estamos regalando nada.
La persona tiene que hacer el esfuerzo de bancarizarse, de ahorrar, de tener una disciplina de regularidad en sus pagos para poder ser beneficiario del programa. Segundo, nosotros no estamos haciendo un programa desde la oferta. No le decimos a una persona, usted se gana una rifa y se tiene que ir para allá. Los colombianos deciden dónde vivir en función de dónde trabajan, de dónde estudian los hijos, de dónde viven los papás. Entonces le damos al ciudadano la libertad de elegir qué casa quiere arrendar y qué casa quiere comprar. En un país como el nuestro, darle a un ciudadano la libertad de elegir es una reivindicación de sus derechos. A mí me parece que es muy importante cuando los programas son por el lado de la demanda. Tercero, bancarizamos una población que hoy está por fuera del sistema financiero. Todos los informales que quieren comprar vivienda encuentran como la principal restricción no tener un historial crediticio, no tener un historial bancario. Incluso si son, como decimos en la costa, buenas pagas, los bancos no tienen cómo ver eso. Este es un programa masivo de bancarización de un segmento vulnerable para visibilizar sus buenos hábitos de pago y permitirle un crédito. Y por último, desarrollamos un mercado de arriendo formal. En Colombia, 1 de cada 2 arriendos son informales, no pagan impuestos, no tienen ningún seguro, ninguna garantía. No se sabe si si en esas viviendas se cumplen o no las normas de sismoresistencia. Entonces, le brinda al Estado una información exógena sobre los arrendamientos que es positivo, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista de control urbano. Semillero de propietarios lo lanzamos en febrero. Armamos las mesas de trabajo desde agosto, el presidente tenía muy claro cómo funcionaría este programa desde la campaña, llevamos muchos meses trabajando en el CONFIS, en el COMPES, en diseñar con los constructores, con los bancos, los productos. ¿Sabe hoy cuántas personas se han inscrito al programa Semillero de Propietarios? 140.000, de 40.000 cupos que tenemos para el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que este programa ha tenido un gran apetito por parte de los colombianos y va a ser una iniciativa revolucionaria, no solamente para formalizar esas familias que viven en hacinamiento, sino también para que puedan finalmente acceder a una vivienda propia los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Doctor Malagón, uno se pregunta cuál es el instrumento formal que tiene el gobierno a su disposición para ejecutar estos planes tan ambiciosos como los que usted nos propone. El gobierno tuvo durante tantos años en Colombia el Banco Central Hipotecario, que terminó de la manera triste que terminó, y ahora se pregunta uno cuál es ese instrumento formal, a qué puerta van a tocar los colombianos que quieren mejorar su vivienda o que quieren adquirir una vivienda con un sistema crediticio favorable. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Son todos los bancos? ¿Son algunos bancos en particular? ¿A dónde va la gente? A nosotros nos están oyendo probablemente no, seguramente muchas personas que están ilusionadas con lo que usted les está contando y la pregunta que se hacen, ¿y ahora a dónde voy? Muy bien, doctor Londoño. Entonces, lo primero es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de lograr contar con todo el sistema financiero soportando estas iniciativas. En la medida en que haya más competencia, hay mayores posibilidades para los usuarios. Yo no quiero que los usuarios estén patinando entre bancos, yo quiero que los bancos se estén peleando los beneficiarios. Entonces hemos hecho muchas mesas de trabajo para mostrar que este es un segmento atractivo y sostenible desde el punto de vista de negocio, y la verdad es que la respuesta que hemos tenido de las entidades financieras es insuperable. Pero hay un instrumento muy importante para la nación, que es la garantía que si incluso los bancos comerciales privados no le juegan al programa, tenemos quien resuelva una falla de mercado, y es el Fondo Nacional del Ahorro. Y yo tengo que confesarle en estos micrófonos, doctor Londoño, lo orgulloso que me siento de haber traído al gobierno nacional a la doctora Cristina Londoño como presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Esa fue una decisión que tomamos con el presidente Iván Duque. La doctora Cristina Londoño es una de las más talentosas líderes del sector financiero en Colombia, con una vasta experiencia, con una formación insuperable. Entonces tenemos una persona de las mejores cualidades éticas, profesionales, en una entidad tan importante como el fondo, que nos va a servir de punta de lanza para ejecutar este programa. Por otra parte, todos los canales de atención del ministerio están activos. Los que quieran aplicar a Semillero de Propietarios, el programa es muy sencillo, no solamente lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas y virtuales del ministerio, sino que en las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro tendrán siempre un equipo de asesores que les puedan llevar de la mano para mostrarles cuál es el programa que mejor le conviene, dado el perfil de ingreso de las familias colombianas. Y
haber sumado al sector privado no es un tema de poca monta. Nosotros hemos contado con un respaldo muy bueno de parte de los constructores. La relación del ministerio con los constructores es insuperable y la sala de ventas no solamente es un canal de los productos de los constructores, sino que también se ha convertido en un canal de la política pública. Esas noticias del Fondo Nacional del Ahorro las dábamos nosotros hace unas semanas y celebrábamos con verdadero entusiasmo la excelente idea de poner semejante banco en manos de un banquero, de una banquera en este caso, porque desgraciadamente esto lo tenemos que recordar y no lo estamos comprometiendo a usted con esta afirmación, esa afirmación nuestra, esté tranquilo. En la última época el Fondo Nacional del Ahorro fue un botín político y se le entregó su conducción a unos políticos que lo que estaban era haciendo política y que no tenían ni idea de hacer banca, que usted sabe muy bien, es una tarea tan delicada, técnicamente tan exigente y que demanda no solamente voluntad de servicio, sino grandes conocimientos. De manera que congratulaciones por tener el Fondo Nacional del Ahorro como el mecanismo ideal para impulsar este proceso. Y refiriéndonos a la banca, el banquero cree en los negocios que son negocios buenos, que son negocios rentables, que no son negocios comprometidos. Usted nos dice que ha tenido una excelente recepción por parte de la banca. Para los banqueros, este negocio de prestar plata a través del sistema que usted propone o de contribuir a la construcción de vivienda o al mejoramiento de las viviendas, ¿les representa un negocio atractivo? Así es, doctor Londoño. Mi experiencia previa a ser ministro incluía ser profesor de macroeconomía y de banca, y fui durante 4 años vicepresidente de la Asociación Bancaria. También trabajé en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y la verdad es que Colombia es un país que ha avanzado de manera muy positiva en inclusión financiera, pero los indicadores de bancarización de Colombia son todos relacionados al ahorro, a tener una cuentica de ahorro o un depósito electrónico. Esa no es la verdadera bancarización. La verdadera bancarización es la bancarización del crédito. La que tiene la capacidad para transformar la vida de los colombianos es la bancarización que llaman los teóricos por el lado del pasivo, de las personas, del activo de los bancos. Entonces, Colombia tiene unos niveles de cartera hipotecaria que son francamente muy malos. El 6% del PIB es la cartera hipotecaria. Eso se compara de manera desfavorable con América Latina, donde es el 2, el 13, y ni hablar de los países de la OCDE, donde supera el 30, el 40% del Producto Interno Bruto. Colombia necesitaría en los próximos años duplicar su cartera hipotecaria para estar al nivel de América Latina. Entonces, hay una oportunidad de crecimiento porque tenemos un segmento que ha estado desatendido por varios años, y básicamente se fundamenta en la informalidad. Es muy difícil para un banco otorgarle un crédito de vivienda a una familia que no está bancarizada, que no tiene ni siquiera una cuenta de ahorro, que el banco no tiene cómo medir los riesgos asociados a ese desembolso. Los bancos tienen que ser muy cuidadosos con esos créditos. Entonces, lo que queremos hacer a través de Semillero de Propietarios es brindarle a los bancos una información con la que no contaban antes de los hábitos transaccionales de estas familias, pero aparte, nosotros completamos a través del subsidio de cuota inicial y del subsidio de tasa de interés el riesgo que tienen estas familias más vulnerables. Entonces, en cierta medida, los instrumentos del Estado se van todos a complementar aquellos huecos que hoy tienen los bancos para poder hacer efectiva la originación. Entonces, por supuesto que en las mesas de trabajo los programas han sido muy bien recibidos. El sector financiero está contento con que Mi Casa Ya continúe y con que lo estemos profundizando, y la verdad es que han creado nuevos productos y están ansiosos por poner a ejecutar Semillero de Propietarios. Creo que el sector financiero va a ser un gran aliado en los próximos 4 años en esta revolución que queremos tener en materia de propiedad de vivienda. Y es que si no es gran aliado, esto no funciona, doctor Malagón. Esto, Así es. un programa de crédito de ese tamaño, sin las instituciones de crédito, pues simplemente es una entelequia, eso no funciona. Y para que funcione, los bancos tienen que ver que el negocio es bueno, que el negocio es razonable y que el negocio es rentable y seguro, que la plática no se va a perder. Y mire usted, hace muchísimos años,
Cuando yo era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, hicimos un estudio sobre los riesgos bancarios en todo el continente. ¿Sabe usted cuál era la cartera más segura que tenían los bancos de toda América Latina? La hipotecaria. Y la cartera con los pobres. Los pobres pagan, porque no tienen otra cosa que el crédito que les otorgan. Si uno quiere despojar eso del sentido moral que tienen los que reciben un préstamo, simplemente por el sentido práctico, dicen yo no puedo arriesgar todo lo que tengo, que es un crédito. Y los pobres pagan. La cartera con los pobres es la mejor cartera. Y eso es lo que hay que aprovechar. Eso es lo que hay que aprovechar, que la gente quiere pagar y sobre todo cuando se trata de defender su casa y sobre todo si llega a la conclusión de que pagar por su propia casa le vale lo mismo o menos de lo que le valdría pagar por un arriendo. Ese es un negocio insuperable, doctor Malagón. Usted da preciso en la piedra angular de la filosofía de estos programas, doctor Londoño, y es que la garantía para el banco viene dada por un hecho, y es que las familias pagan lo mismo o menos de lo que venían pagando por arriendo. Entonces no existe ningún incentivo para que una familia vulnerable prefiera seguir pagando arriendo en lugar de pagar la cuota de su casa. Y usted tiene razón también en otra cosa, las familias de estrato 1 y 2 de Colombia son muy buena paga. Muy buena paga. Lo que pasa es que hoy en día acceden a mecanismos de crédito informal. La idea es poder visibilizar esos buenos hábitos de pago y bancarizarlos por el lado del crédito. Y el estudio de Felaban de aquel entonces sigue teniendo plena vigencia, doctor Londoño. Y eso es justamente inspirados en esa realidad que este tipo de programas saca provecho de unas buenas condiciones. Y vea, yo no creo que solamente tengamos dentro de unos años la posibilidad de que estas familias tengan una casa. El hecho de vincularlas al sistema financiero también les va a permitir suavizar consumo ante una eventualidad, ante cualquier problema en educación, en salud, van a tener acceso al crédito de manera complementaria y esto va a ser muy importante para consolidar esa clase media en la que tanto insistió el presidente Iván Duque. Es que es todo un cambio de perspectiva vital. Entre una persona que no tiene nada y una persona que es dueña de su casita, no hay una diferencia accidental o puramente formal, es una diferencia sustantiva, es una diferencia de fondo. El que es dueño de su casita es dueño de un enorme patrimonio que lo va a defender a capa y espada. Y la moral del prestatario es fundamental. ¿Usted por qué va a pagar? Porque yo pago, porque aquí está mi patrimonio, porque aquí está el techo de mis hijos, porque aquí está mi porvenir. Y a la gente pues no hay que corromperla dándole créditos como si fueran regalos. No, no, no conduzcan a las personas a esa sin salida moral de decirle es que usted tiene que recibir las cosas regaladas. Nada regalado funciona. Los regalos que se hicieron en época pasada, con lo que usted es supremamente cauteloso y prudente, es un desastre porque las cosas se le regalan a la gente y no las estima, no las ha conquistado, siente que no las merece. En cambio, a través de un crédito razonable, bien dado, que le suponga no pagar arriendo, sino estar pagando para su propio porvenir, ese es un cambio total de perspectiva, por lo que los queremos felicitar y queremos esperar que esto tenga el mejor de los éxitos, ministro, y esperamos que usted tenga paciencia para aguantarnos cada cierto tiempo cuando le estemos preguntando, ministro Malagón, ¿esto cómo va? Doctor Londoño, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por este espacio y por el contrario, para mí siempre será un privilegio estar en los micrófonos de la hora de la verdad. ¿Usted me permite un par de minutos para hacerle una última reflexión? Los que quiera, ministro. Muchas gracias. Sabe que ahora que lo escuchaba hablar, hay una cosa muy importante en estos programas de vivienda y es que en un país donde existe todavía incertidumbre sobre si las familias van a alcanzar a pensionarse, donde la cobertura del sistema pensional es tan bajito, la vivienda se convierte en el principal instrumento de aseguramiento en la vejez. Las familias que no logran ahorrar para su pensión, pero que lograron comprar su casa, tienen una vejez muy diferente a aquellos que llegan a la tercera edad sin tener certeza sobre el techo. Y ahora estamos introduciendo, este gobierno quiere introducir la figura de la hipoteca inversa, para que aquellas familias que no tengan una pensión y que
decidan, en lugar de heredar, poner a producir su casa, puedan disfrutarla hasta el último día de su vida, pero recibir en su vejez un arriendo por la casa que ellos mismos están viviendo, so pena de pasarla a un fondo financiero una vez fallezcan. Entonces la idea es darle más y más y más instrumentos a los colombianos. La figura de la hipoteca inversa va a ser muy importante porque si bien no sustituye una pensión, por lo menos va a ser una alternativa de aseguramiento en la vejez para todas esas familias que o pagaban la cuota de su casa o ahorraban para la pensión. Y no olvidemos aquel decir popular, ¿no? Tener casa propia no es una gran riqueza, pero no tenerla es una inmensa pobreza. La manera de salir de la pobreza es con una casa propia, con una casa construida con el propio esfuerzo, que la persona sepa la merezco porque esto es mío, porque esto es el resultado de mi trabajo. Trabajo que ha sido posible gracias a una política favorable al crédito y al crédito en condiciones razonables que la gente lo pueda pagar y la gente lo puede pagar si el crédito se encausa bien y si instituciones como el Fondo Nacional del Ahorro funcionan bien, que los demás bancos hipotecarios van a cumplir con su deber, además muy gustosos porque es un excelente negocio prestarle plata a la gente pobre de este país. Doctor Jonathan Malagón González, cuánto agradecemos su tiempo y su bondad con la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño. Un abrazo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.